para seguir hablando de este aspecto de la distribución de la vacuna y cómo estamos poco a poco conociendo las fechas que estiman las entidades. Nos enlazamos con Armando Luna Franco, él es politólogo, a quien le agradezco mucho la oportunidad y el tiempo que nos brinda de enlazarse con nosotros en Mega Noticias TVC Informa. Saludarlo primero que nada y preguntarle cómo considera que ha sido hasta el momento este tema de la planeación de la distribución de las vacunas, porque al inicio el júbilo era total, pero ahora que estamos ya conociendo fechas y tiempos, empieza a decaer un poco el ánimo. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Y antes que nada, creo que la planeación de la distribución de las vacunas ha sido un tema muy importante en el avance para resolver la problemática social que produce la pandemia en nuestro país. No, estos meses de diciembre, enero y febrero, que son los meses más importantes del invierno, van a ser fundamentales para que esta estrategia de vacunación sea efectiva. Es interesante la respuesta de la gente porque, como bien mencionaste, hay una alta expectativa, había mucha emoción de que las vacunas llegarían rápidamente y llegarían como un bloque, ¿no? Porque dijeron, van a llegar millones de vacunas. Sí, pero eventualmente ya la implementación es donde empiezan los detalles, ¿no? Como vimos, vienen paquetes poco a poco para los sectores prioritarios, como han mencionado en la estrategia gubernamental, ¿no? Primero personal de salud y luego población con comorbilidades, población de adultos mayores, ¿no? Va a ser una cuestión de ir mesurando las expectativas y que el gobierno sepa administrar esas expectativas para que la gente no desespere. Porque ahorita, como hemos visto, ya hay respuestas muy apresuradas de reclamo porque no se cumple una expectativa de que todo ocurriera inmediatamente. Y es que todos quisiéramos que ya pasara, ¿no? Pero lamentablemente sí se requiere esta programación y sobre todo porque hay que recordar que estas vacunas, particularmente la de Pfizer, se requieren de medidas muy fuertes para poder mantenerse y transportarse y que sean efectivas. Considera que, bueno, se acerca un año electoral. De hecho, parecía que todos los años son electorales, salvo los que ya llega el momento de votar, es la diferencia de uno con otro. Pero al ser un 2021 año electoral, con el cambio de gubernaturas, de diputados, esto pudiera manchar un poco este aspecto de la campaña de vacunación, ya sea quienes lo utilicen como un arma a favor, pero también en contra. A lo que me refiero es que tanto el gobierno puede verse beneficiado, el gobierno actual en la federación, como aquellos que son opositores y utilicen la tardanza, relativa tardanza en la aplicación de la vacuna. ¿Qué tanto puede impactar el que la vacunación se lleve a cabo en un año electoral? Es un elemento importante a considerar, sobre todo en el manejo de la agenda pública, como acabas de mencionar, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto del gobierno, como ya hemos visto tweets de parte de Morena, ¿no? Promoviendo la llegada de las vacunas, como también hemos visto ya respuestas de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI, que cada uno busca generar una ganancia electoral con este tema, como bien mencionas. Yo creo que lo importante va a ser, en primer lugar, que haya un mensaje claro, como mencionaba anteriormente, de que ese esquema de vacunación tiene una efectividad que va a garantizar la vacunación amplia de la población, ¿no? Y en segundo lugar, que también sepa manejarse el tema del beneficio electoral que se le pueda dar de parte de los partidos y del gobierno, ¿no? Porque los partidos sí pueden beneficiarse criticando, los partidos de oposición pueden beneficiarse criticando esta tardanza frente a la expectativa generada, y a su vez, como ha sido la estrategia de Partido Morena, ¿no? Criticar a su vez a estos partidos por querer cotizar con ello. Entonces, sí va a haber un beneficio para ambas partes, pero se trata de que ese beneficio sea secundario. Lo importante es que se logre la cobertura de las vacunas antes que otra cosa. Y en medio de todo esto, pues nosotros como sociedad, ¿no? En medio de todos los mensajes que van a empezar a caer y llegar de uno u otro lado, y más, insisto, en aquellos estados, aquellas entidades que van a tener sus elecciones y que los candidatos posiblemente de ahí se quieran abanderar con la situación de la vacunación. A la sociedad, ¿qué le podríamos decir para que tenga precaución respecto a estos mensajes? ¿Cómo podernos asegurar que no se vayan con lo primero que escuchen, en lo que esperamos no se hagan, pero se van a llevar a cabo en medio de la pandemia? Los mítines políticos, los mensajes que van a llevar a cabo estos candidatos, ¿cómo
hacer que entren en una cierta conciencia de no dejarse llevar por lo que diga tal o cual partido? Yo lo primero que planteo siempre como politólogo es confiar en la sociedad antes que otra cosa, ¿no? Las personas cada vez cuentan con más fuentes de información. Ustedes como medios tienen una labor muy importante que es de reconocerse, y creo que tiene una influencia muy fuerte, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tus colegas y tú presenten el cubrebocas al inicio de sus transmisiones, que constantemente le recuerden a la gente que es necesario mantener las medidas de sana distancia, ¿no? Yo creo que esa parte ya tiene un efecto fundamental para que la gente adquiera conciencia de su cuidado personal y del cuidado colectivo. Respecto a la invitación de los políticos, porque como bien mencionas, va a ocurrir, ¿no? Los candidatos de todos los órdenes de gobierno van a organizar mítines, reuniones, van a querer hacer visitas casa por casa, porque van a creer que se va a poder hacer todavía una campaña tradicional, ¿no? Ahí yo creo que la misma comunidad, sobre todo ya a niveles de calle, de barrios, ¿no? La misma gente puede poner esos límites y organizarse para evitar que haya ese tipo de eventos masivos, a conciencia de que la enfermedad sigue presente. Es un hecho que la vacunación va a ser un gran paso para reducir la capacidad de infección de este virus, pero la enfermedad no va a desaparecer, va a seguir entre nosotros, y yo creo que la gente va a poder ir viendo eso constantemente, de que hay que reforzar esas medidas, hay que reforzar ese cuidado colectivo y establecerle a esos candidatas y candidatos que gran parte del voto que pueden obtener de la ciudadanía va a ser en la medida en que esas personas cuiden de sus posibles votantes. ¿Considera, Armando, el hecho de que algunos estados, pues como vimos, Oaxaca hasta marzo tendrá el tema de su vacunación, Durango que no tiene una noción precisa, aquellas entidades donde más se vaya atrasando el tema de la vacunación en el personal médico, ni siquiera irnos más allá de lo que sabemos está calendarizado para que ciertos grupos de edad son más adelante, pero en aquellos estados donde se vea cierto atraso, sea donde puedan puntualizar y sobre todo capitalizar a algunos candidatos este aspecto y utilizarlo como parte de su discurso? Probablemente, por lo mismo que acabas de mencionar, ¿no? De este orden de prioridades o de prelación, donde las principales urbes de este país son las que están recibiendo primero la vacunación de su personal médico, entendible porque es donde hay mayor cantidad de casos, mayor cantidad de personal médico. Y sí, es probable que en esos estados, particularmente en esos dos, por ejemplo, que están gobernados por la oposición, haya un manejo electoral de esta tardanza en la vacunación tanto del personal como de la población. Bueno, ya será cuestión entonces de que la gente pues ponga mucha atención y ya como estábamos escuchando, sobre todo recordar cuáles son las recomendaciones que se nos han brindado y que nosotros como medio, muy bien mencionas, vamos a tener que seguir haciendo durante todo el tema de la pandemia y pues cuidarnos también de los mensajes y de quien venga. Muchas gracias, hermano, por haber estado aquí con nosotros, politólogo. Excelente tarde y pendientes de futuras comunicaciones que podamos tener. Exactamente, muchas gracias nuevamente por la invitación, cuídense mucho, quédense en casa, distancia, y feliz año a ustedes y a tu audiencia. Muchas gracias, feliz año y excelente día. Seguimos con la información, ya no es tanto la distribución de la vacuna, ahora es en los estados que tienen casos preocupantes y alarmantes en cuanto a COVID-19, que pues ya hay una saturación en los hospitales, pero ¿qué tal aquellos estados que aparte de que tienen la saturación, hasta sus autoridades mismas ya son parte de la estadística y están actualmente atravesando problemas con el COVID-19? Es el caso del estado de Guanajuato. Rafael Figueroa nos tiene los detalles porque tanto el gobernador Diego Sinue está internado como varios funcionarios, lo hemos escuchado en el transcurso de estos días y hoy sobre todo en los espacios de Mega Noticias TVC Informa. ¿Cómo estás, Rafa? Primero que nada, buenas tardes.